a los compañeros. Quería agradecer a los compañeros pues que han pensado conmigo estas preguntas, ¿no? Que un poco surgen también de una necesidad, digamos, colectiva, no solo mía, como de identificar una carencia, ¿no? De espacios donde se puede hablar de la actualidad venezolana, que nos damos cuenta que cuando surge el tema, al menos en la Academia Norteamericana, pero no solo, ¿no? Cuando surge el tema resulta ser una especie como de punto ciego, ¿no? Del que nadie quiere o puede hablar mucho, respuestas evasivas o a veces muy planas, como para llenar los vacíos de eso que hemos llamado lo ilegible, ¿no? Muy derridianamente quizás, eso que se resiste, ¿no? A ser comprendido y a ser procesado, que se escapa, pero bueno, esto se puede tratar desde muchos puntos de vista, ¿no? A mí se me ocurren por lo menos dos. Desde un punto de vista psicoanalítico, quizás eso que estamos llamando lo ilegible, eso que se resiste, sería algo que se puede leer, que se debe intentar leer, que en la medida en que no se lea y no se elabore, pues entonces eso impide como los trabajos de duelo correspondientes, ¿no? Pero por el otro lado, por el lado de la deconstrucción, quizás lo ilegible no es necesariamente un territorio que la lectura conquista, ¿no? No es necesariamente un límite exterior al texto, sino que es una experiencia también de todo texto y de toda lectura, ¿no? Que comportaría cierta ilegibilidad. De todas formas, bueno, sin tener como esas respuestas, ese era más o menos como el punto de partida para invitar a pensar acerca de pues esos imaginarios que están en juego ahora en la actualidad venezolana. Y pues entonces tenemos el gusto de que hayan aceptado esta invitación Eleonora Crocker, Irina Troconis y Juan Antonio Hernández. Yo sin más voy a pasar a presentarlos para ya darles la palabra. Entonces, eso lo voy a leer. Juan Antonio Hernández es doctor en literatura latinoamericana por la Universidad de Pittsburgh. Ha sido profesor en las universidades de Kentucky, Cornell y la Universidad Simón Bolívar de Venezuela. Entre 2009 y 2018 fue embajador de Venezuela en Qatar, Egipto y la Liga Árabe. En sus obras e investigaciones se interesa generalmente por las distintas formas de pensar, los nexos entre el tiempo y la política. Ha publicado los libros de ensayo Biografía del Infinito, la noción de transfinitud en George Cantor y su presencia en la prosa de Jorge Luis Borges, en la editorial Comala, y en la Fundación Editorial El Perro y la Rana, el ensayo Hacia una historia de lo imposible, la Revolución Haitiana y el libro de pinturas de José Antonio Aponte. También es novelista. En su última novela, Lo que fue dictando el fuego, publicada en la editorial Trinchera en 2015, aborda la coyuntura política y social que llevó en Venezuela al levantamiento popular conocido como el Caracazo del 27 de febrero de 1989 y que, valga la cuña, pronto estará disponible su segunda edición en Amazon, así que estamos muy pendientes de leerla. Gracias Juan Antonio, bienvenido. Eleonora Crocker es doctora en literatura hispánica por la Universidad de Valencia, es investigadora y docente titular del Departamento de Lengua y Literatura de la Universidad Simón Bolívar, fundadora y responsable del Centro de Investigaciones Críticas y Socioculturales y directora del Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad Simón Bolívar. Algunas de sus líneas de investigación son la literatura y la imagen latinoamericana de los siglos XIX y XX, la literatura escrita por mujeres en América Latina, problemas de autoría en la literatura y el arte, y las relaciones entre goce y política. Ha publicado los libros El gesto de Antígona o La escritura como responsabilidad, Clarice Lispector, Diamel Eltit y Carmen Bulloso, en la editorial Cuarto Propio, y Escrito con Rouge, Delmira Agustini, 1886-1914, Artefacto Cultural, en la editorial Beatriz Viterbo. Asimismo cuenta con más de 30 publicaciones especializadas entre artículos y capítulos de libros en el campo de los estudios críticos y culturales sobre América Latina. Y en la actualidad se desempeña como investigadora también en el Instituto 17, Instituto de Estudios Críticos en México, donde ha sido responsable del diseño e implementación del certificado en gestión crítica de la cultura. Eleonora, qué gusto, bienvenida. Gracias. Y
nuestra querida Irina Troconis, doctora egresada de nuestro Departamento de Español y Portugués, a quien nos alegra enormemente tener de vuelta. Es profesora de Estudios Latinoamericanos en el Departamento de Lenguas Romances de la Universidad de Cornell. Se especializa en las áreas de estudios sobre la memoria, estudios sobre Venezuela, política y performance, populismos del siglo XXI y humanidades digitales. Ha publicado sus trabajos en importantes revistas del campo, como la Revista Iberoamericana y Cuadernos de Literatura de la Universidad Javeriana. Actualmente se encuentra trabajando en un libro titulado Restos espectrales, Memoria, Magia y Estado en el postbrillo de la Revolución Bolivariana de Hugo Chávez. En él precisamente explora, a través de los lentes de la espectralidad, el tema de la memoria y las prácticas narrativas en torno a la figura de Hugo Chávez. En otros de sus proyectos estudia el trabajo de las artistas y performers venezolanas Deborah Castillo y Violet Boulet, y ha participado con publicaciones como editora y autora en catálogos de exposiciones y libros sobre estas artistas de la escena contemporánea en Venezuela. Irina, bienvenida, qué gusto. Así que pues queda establecido el conversatorio y quiero darle la palabra primero a Leonora. Bueno, este es un texto que en realidad la primera versión de este texto la escribí apenas sucedida la muerte de Chávez, ¿no? Estaba muy reciente la muerte de Chávez y fue un texto que se me ocurrió un poco como una boutade, ¿no? Como una comparación entre la muerte de Chávez, el guión de la muerte de Chávez y la muerte de Eva Perón en Argentina. Retomando el texto, pude revisar algunas de esas ideas y traerlas al presente en lo que terminó siendo este ensayo que se titula Está prohibido llorarlo, de la política del semblante al simulacro como política en la Venezuela contemporánea. Parto de dos epígrafes. El primero es de Jacques Miller, de una conferencia que se titula De mujeres y semblantes. ¿A qué llamamos semblante? Dice Jacques Miller. Llamamos semblante a lo que tiene función de velar la nada. En eso, el velo es el primer semblante. El segundo epígrafe pertenece al texto de Alain Badiou, La ética, ensayo sobre la conciencia del mal, y es un comentario de Badiou acerca de la fidelidad al simulacro. El ejercicio de la fidelidad al simulacro es necesariamente ejercicio del terror, la reducción pura y simple de todos a su ser para la muerte. El terror así concebido postula en realidad que para que la sustancia sea, nada debe ser. Entonces, comienzo con un primer apartado que se titula Santa Evita, novela personal de Tomás Eloy Martínez. Al despertar de un desmayo que duró más de 3 días, Evita tuvo aún la certeza de que iba a morir. Se le habían disipado ya las atroces punzadas en el vientre y el cuerpo estaba de nuevo limpio, a solas consigo mismo, en una beatitud sin tiempo y sin lugar. Solo la idea de la muerte no le dejaba de doler. Lo peor de la muerte no era que sucediera, lo peor de la muerte era la blancura, el vacío, la soledad del otro lado, el cuerpo huyendo como un caballo al galope. Aunque los médicos no cesaban de repetirle que la anemia retrocedía y que en un mes o menos recobraría la salud, apenas le quedaban fuerzas para abrir los ojos. No podía levantarse de la cama
por más que concentrara sus energías en los codos y en los talones, y hasta el ligero esfuerzo de recostarse sobre un lado u otro para aliviar el dolor, la dejaba sin aliento. No parecía la misma persona que había llegado a Buenos Aires en 1935 con una mano adelante y otra atrás, y que actuaba en teatros desahuciados por una paga de café con leche. Era entonces nada o menos que nada, un gorrión de lavandero, un caramelo mordido, tan delgadita que daba lástima. Se fue volviendo hermosa con la pasión, con la memoria y con la muerte. Se tejió a sí misma una crisálida de belleza. Fue empollándose reina. ¿Quién lo hubiera dicho? A partir de esta escena conjeturada en torno a los últimos momentos de agonía de quien fuera la primera dama de la política nacional en Argentina hacia las medianías del siglo XX y única, como subraya Beatriz Arlo, excepcional e irremediable en la historia contemporánea de ese país y de América Latina, apasionada hasta el límite de lo concebible y capaz de suscitar odios y fascinaciones por igual extremos y en igual medida. A partir de esta escena conjeturada, decía, comienza la extraordinaria novela Santa Evita del escritor y periodista argentino Tomás Eloy Martínez, residenciado en Venezuela durante los primeros años de su exilio. Se trata de un relato íntimamente ya va, tengo que compartir pantalla y no me deja. Prueba ahora otra vez, Eleonora, creo que ya. Ok, voy a compartir pantalla. Aprovecho la interrupción para contarles que pueden ir poniendo las preguntas en preguntas y respuestas. Y sigo. Ok. Entonces, se trata de un relato íntimamente urdido por el narrador, investigador, protagonista, esa suerte de autor representado sobre el cual recae la responsabilidad de la enunciación en torno a los hallazgos fragmentarios de su propia y obsesiva pesquisa acerca de esa mujer que con la pasión, con la memoria y con la muerte llegaría a convertirse en la santa del libro que en esos términos se nos entrega. O sea, una presencia incrementada con la muerte. Eva Duarte, Eva Perón, Evita, la espada en una mano y la flor en la otra, ambas cruzadas sobre el pecho henchido de amor que la mirada próxima duplica, como nos muestra la ilustración de Marcela Radici en la portada. Es la figura excelsa, simbólica, imaginariamente investida, a propósito de la cual se teje la ficción novelesca. Una mujer cualquiera que en vida llegó a convertirse en emblema de liberación de las clases populares en Argentina y más adelante, con la muerte, en el significante invocado por muchos en nombre de la justicia posible para todo un pueblo, también odiada por muchos, por supuesto. A partir de estos momentos últimos, pues momentos intersticiales de una vida en tránsito, comienza la historia que el escritor y periodista Agudo va articulando como si se tratara de una novela personal. Estos momentos de definitiva entrega de Evita, ser de excepción que el tortuoso fallecimiento resignificaba de manera definitiva a las fantasías y fantasmas de la gente, y de su cadáver embalsamado e insepulto a los rumores que insistirán en producirse y en no cesar de reproducirse luego alrededor de quien fuera ella.
Apenas unas páginas después de iniciado el relato, la Eva Perón, así representada por la pluma del narrador atento a esos rumores y a lo que habían ido tejiendo como velo enigmático entre la vida y la muerte, enferma ya y desangrándose a consecuencia del cáncer de útero que hizo el énfasis teatral de su última aparición en la escena pública de su nación y del mundo, formula ante su marido el deseo final de agonizante, deseo de trascendencia que la inmortaliza y sobre el cual se cifra la trama secreta de su inscripción en la historia. No abandones a los pobres, a mis grasitas, todos estos que andan por aquí lamiéndote los zapatos te van a dar la vuelta a la cara un día, pero los pobres no, Juan, son los únicos que saben ser fieles. El marido le acarició el pelo, ella le apartó las manos. Hay una sola cosa que no te voy a perdonar. Que me case de nuevo, trató de bromear él. Casate las veces que quieras, para mí mejor, así vas a darte cuenta de lo que has perdido. Lo que no quiero es que la gente me olvide, Juan. No dejes que me olviden. Para Disculpa, satisfacer, sí, te voy a interrumpir porque no se está compartiendo la pantalla. Ya va. Aquí está otra vez. Y ahora se ve. Ahora sí. se ve, Tatiana. Ahora sí. Para satisfacer la súplica de que no la olvidaran, Perón ordenó embalsamar el cuerpo. El trabajo fue encomendado a Pedro Ara, un anatomista español célebre por haber conservado las manos de Manuel de Falla, como si aún estuvieran tocando el amor brujo. En el segundo piso de la Confederación General del Trabajo se construyó un laboratorio aislado por las más rigurosas precauciones de seguridad. Aunque nadie podía ver el cadáver, la gente lo imaginaba yaciendo allí, en el sigilo de la capilla, y acudía los domingos a rezar el rosario y a llevarle flores. Poco a poco, Evita fue convirtiéndose en un relato que antes de terminar encendía otro. Dejó de ser lo que dijo y lo que hizo para ser lo que dicen que dijo y lo que dicen que hizo. Mientras su recuerdo se volvía cuerpo, dice Tomás Eloy Martínez, y la gente desplegaba en ese cuerpo los pliegues de sus propios recuerdos, el cuerpo de Perón, cada vez más gordo, más desconcertado, se vaciaba de historia. De allí en más, la novela, una de las muchas que se van escribiendo sobre Eva Perón a lo largo del siglo XX que transcurre, se arma como una suerte de collage, tal cual la transustanciación de Evita, significante de un nombre propio del cual se conserva fundamentalmente el uso casi privado y más bien familiar del diminutivo, en Santa. Y a partir de ello, del rumor, esa habla anónima y potente de la multitud que la iba envolviendo y salvando del transcurrir natural de una vida-muerte apenas humana y o que la proveía de otro cuerpo simbólico e imaginario, mítico y eterno, lleno del recuerdo de la gente, al tiempo que el cuerpo de Perón, cada vez más gordo, se vaciaba de historia. A partir del rumor, entonces, y alrededor del secreto, el mistérico secreto que nunca se dilucida porque no es su naturaleza ser dilucidado, y o del enigma, más bien, que pulsa en el corazón vacío de saber del rumor y en el cual se cifra la potencia de anudamiento social que lo caracteriza. Después de todo, según cuenta la novela en las páginas de su inicio, el coronel Carlos Eugenio de Muri Kuning,
custodio de Evita en los años de la enfermedad, dictaba en la Escuela de Inteligencia del Ejército su segunda clase sobre la naturaleza del secreto y el uso del rumor. El rumor, estaba diciendo, es la precaución que toman los hechos antes de convertirse en verdad. Y el secreto es lo que el narrador periodista autorrepresentado investiga de manera obsesiva en las calles y en el archivo, entre las voces y entre las páginas de los documentos que va encontrando en su camino. Sin embargo, más que una certeza acerca de la identidad última de Eva, lo que esta investigación termina poniendo en evidencia es el entrecruzamiento singular y en sí mismo mistérico, enigmático, secreto, que allí se produjo entre la mujer tan amada y tan odiada por tantos, su cadáver itinerante y para siempre salvaguardado de la descomposición y del olvido, y la nación argentina, poco antes de que irrumpiera la dictadura que sellaría con la sangre de muchos la voluntad de desconocimiento de todos. Las frases atribuidas a Eva, esas frases contundentes que habían anudado su vínculo estrecho con el otro, la gente es conmovida por su aparente aparecerse y reaparecerse contundente y su manera de permanecer inscritas en el otro, con mayúscula, el inconsciente cultural de un país y de un continente en pleno, son el hilo conductor de esta pesquisa hecha novela personal. Y el llanto, ese llanto garante de inmortalidad que la ópera rock por todos conocida devuelve al terreno del espectáculo, ese mismo llanto que había llenado en su momento tanto las calles como los titulares de la prensa que el periodista recoge, se fija allí como respuesta y como pacto de memoria, de eternidad hacia el futuro. El segundo apartado se titula Primero como tragedia, después como farsa. La muerte de Chávez y el espectáculo de la política nacional en Venezuela. El pueblo llora a Chávez. El pueblo llora a Chávez. A las 4:25 p.m. de ayer, el presidente de Venezuela, después de ganar 16 procesos electorales, perdió su última batalla contra el cáncer. Gobierno decreta 7 días de duelo. Lo velarán desde hoy en la Academia Militar. El viernes será la ceremonia de Estado con mandatarios del extranjero. Entre consternado y protocolar, paradójicamente afectado y al mismo tiempo burocrático, gubernamental y explícito respecto del recinto militar donde reposaría el cadáver y del entorno fundamentalmente diplomático del velatorio, así rezaba el titular del periódico venezolano Últimas Noticias del 6 de marzo de 2013. Más o menos como todos los que abarrotaron el espacio público nacional el día después del fallecimiento, tan esperado como temido, del entonces presidente de la nueva República Bolivariana de Venezuela, esa república que había sido refundada por la Asamblea Constituyente en la última modificación constitucional de 1999 y aprobada en un polémico e irrefutable referendo que marcó la división definitiva de la nación en dos grandes bloques de amigos y enemigos del proyecto revolucionario en pugna. En primer plano del impreso, el rostro de Hugo Rafael Chávez Frías se mostraba erguido, como mirando hacia el infinito, rígido y firme con impermeable de campaña bajo la lluvia. Entre las manos cruzadas sobre el pecho de visionario, como en una suerte de metonimia visualmente construida, el micrófono anclaba esa mirada perdida en la elocuencia espectacular del personaje mediático, capaz de encarnar una multiplicidad de semblantes en el escenario que había hecho al logro desconcertante de mantenerse invicto en el gobierno después de ganar 16 procesos electorales.
El texto de la noticia a continuación, firmado por la periodista Mariela Acuña Horta, citaba en extenso las palabras pronunciadas ante esa muerte por quien era en aquel momento el vicepresidente de la República, Nicolás Maduro, futuro sucesor y supuesto garante del proceso transgubernamental y justiciero iniciado por Chávez durante los años de su mandato. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el presidente Hugo Chávez Frías, anunció ayer el vicepresidente Nicolás Maduro en cadena nacional desde el Hospital Militar, acompañado de los ministros de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, Ciencia y Tecnología y su yerno, Jorge Arriaza, el canciller Elías Jagua, el ministro de Defensa Diego Molero Velavia y la procuradora general Cilia Flores. Luego de batallar duramente con una enfermedad durante casi 2 años, con el amor del pueblo, con las bendiciones de los pueblos y con la lealtad más absoluta de sus compañeros de lucha, y con el amor de todos sus familiares, afirmó entre lágrimas Maduro, quien detalló que Chávez murió acompañado de sus hijos y de sus padres. Ya va, que perdí la presentación en PowerPoint. Te voy a reiniciar el permiso porque había algo, llegamos a ver la imagen, pero no pasaban las láminas. Ah, ok. ¿Esta la vieron, Tatiana? No, se quedó en la primera. Ah, ok. La segunda es la primera plana de la prensa el día de la muerte de Eva Perón. La tercera es la imagen de Chávez en Últimas Noticias el día del el anuncio de la muerte de Chávez. ¿Me oyen? Sí, perfectamente. Ok, entonces sigo. Se ve la imagen, ¿no? Se ve. Ok. Maduro señaló que la información es la más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo, por lo que llamó a que la paz y el respeto impere en el país ante este dolor inmenso de esta tragedia histórica que hoy toca a nuestra patria. Nosotros llamamos a todos los hombres, mujeres de todas las edades a hacernos garantes de la paz, el respeto, del amor y de la tranquilidad de esta patria, afirmó. Maduro garantizó que la revolución bolivariana no se perderá porque nosotros, sus compañeros civiles y militares, asumimos, comandante Hugo Chávez, su herencia, sus retos, sus proyectos, junto al acompañamiento de todo el pueblo. Sus banderas serán levantadas con honor y con dignidad. Comandante, donde usted esté, gracias, 1000 veces gracias por parte de este pueblo que protegió, amó y que nunca le falló a usted. Exhortó a la población a canalizar el dolor en paz. Con respeto, en un momento de profundo dolor, solo cabe la comprensión, el respeto más profundo a los ideales más grandes del comandante presidente Chávez. El vicepresidente agradeció la solidaridad de los mandatarios de otros países que llamaron sin mencionarlos. Agregó que el gobierno desplegó un dispositivo de seguridad en todo el país para garantizar la paz y la tranquilidad e invitó a los seguidores del presidente a acompañarlo hasta su última morada que aún no se dio a conocer. Le decimos a nuestro pueblo, vamos a acompañar hasta su última morada a nuestro comandante presidente en paz, abrazándonos como una familia, juntos como una familia. Una sola familia de esta patria que nos deja por herencia libre e independiente el comandante eterno. Maduro pidió
que más allá de la tristeza haya mucho coraje, mucha fuerza y mucha entereza. Tenemos que crecernos por encima de este dolor y de estas dificultades. Tenemos que unirnos más que nunca. La mayor disciplina, colaboración, hermandad. Vamos a crecernos, vamos a ser dignos herederos de un hombre gigante como fue y como siempre será en el recuerdo Hugo Chávez. Que no haya odio. A los adversarios les pidió respeto y más adelante dice, recordando al cantautor Ali Primera, dijo que está prohibido llorarlo e invitó a los partidarios a reunirse para cantarlo en la Plaza Bolívar de todo el país y en las afueras del Hospital Militar, donde estuvo recluido los últimos 16 días, luego de permanecer más de 2 meses convaleciente en La Habana. La conversión de la muerte en tragedia histórica que hoy toca a nuestra patria. La síntesis territorializante del dolor de la multitud en el abrazo de una familia, una sola familia de esta patria que nos deja por herencia libre e independiente el comandante eterno. El agradecimiento a la solidaridad de los mandatarios de otros países que llamaron. La advertencia del despliegue de un dispositivo de seguridad en todo el país para garantizar la paz y la tranquilidad de un estado de excepción que desde entonces no ha dejado de regir la política nacional en Venezuela. El sutil desplazamiento de la referencia al padre muerto entre hijos y padres hacia la patria dejada en herencia que tantas burlas llegaría a suscitar poco después por el evidente deterioro de la vida en el país. La conversión del dolor del pueblo en fiesta de los partidarios. Todos estos enunciados parecían emerger de ese discurso como tópicos de una retórica torpemente ensamblada en torno a la posibilidad de una semejanza histórica entre lo que había suscitado la muerte de aquella Eva Perón transmutada en santa y lo que de alguna manera hubiera podido llegar a despertar el fallecimiento del líder venezolano. El fervor, el furor y el dolor de las gentes y hasta ese momento lo habían acompañado ciegamente en todos sus proyectos y programas de gobierno. Sin embargo, la angustia era mayor que el dolor y eso comunicaba, en definitiva, la enfática palabrería desplegada por Maduro de espaldas a lo que entonces hubiera sido imprescindible, la imprescindible consolidación de un proyecto nacional capaz de enfrentar tanto la muerte del líder como el futuro distinto que ella inauguraba. ¿Se ve? Sí. Ok, que ella inauguraba. La angustia terrible era evidente ante la posibilidad de perder la hegemonía de un poder de Estado que por encima de cualquier efectividad manifiesta y cualquier vínculo social imaginable debía ser defendida con el cuerpo presente de los hombres y mujeres de todas las edades. Esa angustia trazaba, además, un bizarro común entre todos los factores políticos involucrados en el futuro incierto que el vacío gubernamental abría de manera irremediable. Ninguna voz retumbaba ya en el micrófono arropado por las manos del cadáver y la prohibición de tramitar simbólica e imaginariamente la muerte fue tan clara como nefasta en sus efectos. Está prohibido llorarlo, fue la consigna del partido. Por su parte, como apareció en distintos periódicos de esos días, también Chávez había pronunciado un último deseo de agonizante, un deseo de permanencia que hablaba de su propia soberbia y de su miedo. No quiero morir, no me dejen morir. De algún modo podríamos pensar que entre unos y otros, esa manera de afrontar la pérdida sin enfrentar la muerte anunciaba el futuro pesadillesco que le tocaría vivir a este país. El país que un día, después de muchos años de liderazgo potente, amaneció sin líder, sin proyecto
y en silencio. Un par de años después, el periodista venezolano Nelson Bocaranda, quien había capitalizado en su conocida columna Los Runrunes, la información acerca de la enfermedad y muerte del presidente venezolano, escribe un pequeño texto de autoentrevista titulado El poder de los secretos, que termina de reducir al silencioso cadáver del líder en resto, rumor y secreto, como fórmulas de una política del semblante, según pudieron haberla compartido Eva Perón y Hugo Chávez, aparecen de nuevo en el relato de Bocaranda. No obstante, tanto el sentido como la resolución de ambos dispositivos funcionan aquí de otro modo. El informante del rum rum no es ya el sujeto colectivo del rumor, es una persona quien canta más bien. Un delator puesto al teléfono del periodista, dispuesto a reproducir fielmente la verdad de lo escuchado. Asimismo, ningún secreto queda en pie, ni ningún vacío desde el cual comenzar a revisar, a interrogar, a comprender y o a imaginar la trascendencia de lo sucedido después del relato de Bocaranda. Todo está dicho allí con claridad meridiana, y el verdadero secreto, ese que no puede ser ni sabido, ni pensado, ni dicho, el secreto misterio enigma de la posibilidad de un vínculo social potente y de una imaginación política capaz de movilizar a todo un pueblo que había representado Chávez para muchos, se diluye como un asunto sin importancia, un asunto que, independientemente de adhesiones o animadversiones, ni siquiera logró hacerse merecedor de una reflexión seria y responsable por parte de los venezolanos. El texto de Bocaranda, por supuesto, da todos los detalles de cuándo se enfermó, dónde quedaba el cáncer, qué pasaba con la sangre, quién fue el médico tratante, es decir, todos los detalles de la enfermedad estaban descritos allí, pero el verdadero misterio quedaba desconocido. Más adelante, ante la pregunta definitiva, ¿cómo comenzó el viacrucis de Chávez? Lo que definitivamente se sabe se revela en términos de la reproducción del diagnóstico de la enfermedad. Así, al discurso más represivo que respetuoso del futuro presidente de la República, Nicolás Maduro, ese extraño discurso de prohibición del duelo como expresión de un dolor colectivo depuesto ante la lucha inminente por conservar lo que de ninguna manera podía ser perdido, le contestaba la banalidad del texto producido por el periodista opositor Nelson Bocaranda en torno a la autopsia del cuerpo del líder vencido en la batalla que no había podido ganar. Comenzaba, en cualquier caso, el chavismo sin Chávez, ese estado de sitio de la nación que, de una potente política del semblante, transitaba hacia la pura y cruda experiencia del simulacro como política que el líder postizo, el sucesor, el heredero, trataría infructuosamente de obturar. Una política vaciada y sin máscaras, como tantas veces y de manera irresponsable desearon las fuerzas opositoras del gobierno, cuyo dominio mortífero padecemos hoy todos los venezolanos y de formas cada vez más descarnadas. Finalmente, un último apartado, no sé si ya se cubrió el tiempo, Tatiana. Creo que sí, Eleonora, está súper interesante, Sí, pero si puedes resumir un poquito y retomamos después en preguntas y respuestas. sí, un poco lo que traigo al final, retomo esta idea del semblante de Jacques Alain Miller como lo que vela el vacío y del postizo, a diferencia del semblante, como lo que obtura fetichistamente la falda. Entonces, si por la vía del semblante se podría llegar a acceder al ser, por la vía del postizo, que es la lógica básica del tener
supliendo aquello que a su vez denuncia de una manera irrisoria, pues lo que parecería suceder después de la política del semblante que bien desplegó Hugo Chávez es esta simulación o este simulacro del postizo que fetichiza la patria, el padre, la propiedad en una especie de mascarada siniestra que anula la posibilidad de cualquier solución política al conflicto venezolano. Eso más o menos era el final del texto. Bueno, muchísimas gracias, Eleonora. Bueno, por mi parte he tomado algunas notas y especialmente me interesan estas categorías que presentas al final, pero bueno, vamos a darle la palabra a Juan Antonio y entonces les recuerdo, vamos a hacer esta dinámica de las 3 exposiciones, cada una entre 15 y 20 minutos, y vamos a dejar las preguntas para el final, esperando tener un buen rato también para ese intercambio. Entonces, les pedimos a los asistentes que conforme vayan teniendo preguntas, las vayan poniendo en la sección de preguntas y respuestas para nosotros ordenarlas y presentarlas al final. Entonces, Juan Antonio, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Ah, parece que nos ha dejado. Estoy contactándolo. Aquí está. Juan Antonio, justo te nombraba, ¿estás con nosotros o eres un espectro? Juan Antonio, ¿me escuchas? No te oigo bien, no sé si tu micrófono te está ayudando. ¿Ahora? ¿Ahora? Sí, un poco bajito, si te pudieras acercar un poco más. A ver. Hace ratito te escuché, pero de pronto te perdí de nuevo. Bueno, siempre se presentan este tipo de cosas en el Zoom. No sé si modificarías o sea, si hubo alguna variable, porque hubo un momento que se escuchaba y en otro momento se dejó de escuchar, o si quieres probar sin los audífonos. ¿Ahora? Sí, ahí te escuchamos. ¿Ahora se escucha? Sí. Bueno, esas son las dificultades que se presentan acá a veces con el tema del Internet, ¿no? Bueno, mi presentación tiene un epígrafe de Gilles Deleuze que dice: medianoche, la hora en que los dados son arrojados. Yo quería recordar que son los 150 años de la Comuna de París. Ya que vamos a hablar del eterno retorno hoy, quería recordar la figura de Luis Augusto Blanqui, su libro La eternidad por los astros, que anticipa el eterno retorno de Nietzsche por unos 10 años aproximadamente. Mi amigo Bruno Bostil se ha planteado la posibilidad de emprender una historia de la eternidad comunista, entre comillas, para situar las consecuencias políticas de la noción de acontecimiento elaborada por Alain Badiou en el plano de las luchas históricas por la emancipación. En mi caso propondría, quizá de manera más modesta, una historia de los nexos entre insurgencia y eternidad, dando cuenta de los modos de imaginar los tiempos de la política en términos de revuelta o rebelión por Blanqui, Nicolás Fyodorov, Alexander Bloch, Walter Benjamin, Furio Jesse y el propio Alain Badiou.
con sus distintas formas de concebir la interrupción del tiempo del orden existente, de abrir fisuras en la representación del tiempo administrado por la lógica de la mercancía y el capital. Quizá, no estoy seguro, en esa otra historia de la eternidad encontrarían un lugar estas páginas de la lectura hecha por Hugo Chávez del Eterno Retorno. Tras el anuncio del fallecimiento de Hugo Chávez el 5 de marzo del 2013, se puso en marcha un dispositivo destinado a organizar sus funerales de Estado. Se decidió que el cuerpo del mandatario sería velado en Capilla Ardiente, en la Academia Militar de Venezuela, lo cual hizo que se congregara una heterogénea multitud durante varios días en Fuerte Tiuna y zonas aledañas para despedir al líder fallecido. Luego del anuncio de su posible embalsamamiento, se decidió no llevar a cabo el procedimiento. Una de las razones esgrimidas fue que los restos ya habían permanecido 3 días en Capilla Ardiente y que eso impedía el proceso. Al mismo tiempo se planteó trasladar el cuerpo al Panteón Nacional, colocándolo junto a la tumba de Bolívar. Pero una vez más la propuesta fue descartada al debatirse el lapso de tiempo establecido por la Constitución para realizar este tipo de homenajes. Al descartarse el embalsamamiento, la Capilla Ardiente fue extendida por otros 7 días. Esto permitió al arquitecto Fruto Vivas, y sus colaboradores contar con 10 días para el diseño y ejecución de los trabajos en el antiguo Museo Histórico Militar. Poseemos el relato del arquitecto sobre las labores que realizó durante esas jornadas. Vivas sostiene que propuso diseñar, entre comillas, un cáliz de cristal al enterarse del anuncio de Maduro de que el cuerpo sería embalsamado. Al producirse la contraorden, el arquitecto optó por el diseño que hoy conocemos. En su testimonio, además, resalta el trabajo continuo de un número significativo de diseñadores, artistas y trabajadores, destacando la participación en lo conceptual de Jorge Rodríguez, para entonces alcalde de Caracas. El lugar escogido para el mausoleo ya había sido rebautizado como Cuartel de la Montaña por Hugo Chávez. Se trata de la sede del Museo Histórico Militar de las Fuerzas Armadas. Una edificación situada de manera estratégica en una zona conocida como La Planicie, literalmente entre la sede del Ejecutivo, el Palacio de Miraflores, y el barrio 23 de Enero, zona popular y tradicional bastión de la izquierda venezolana. El edificio fue sede de la Academia Militar, inaugurada en 1910, dentro del proceso de modernizar el ejército impulsado por las dictaduras de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. Su diseño, de carácter ecléctico, con elementos de arquitectura militar florentina, es el típico de los baluartes, una planta rectangular con un amplio espacio central para formaciones y desfiles. A principios del siglo XX era el instituto militar más grande de América Latina, y con la construcción de una nueva sede de la Academia en los años 50, dejó ese uso y pasó a ser sede del Ministerio de la Defensa. Finalmente, en los años 80 fue convertido en museo militar, pero no perdió en lo absoluto su valor estratégico. Fue el lugar al que llegó Hugo Chávez durante la medianoche del 4 de febrero de 1992 para dirigir el primer intento de golpe de Estado contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Se trata, por lo tanto, de uno de los lugares más emblemáticos de la biografía política de Chávez y uno de los centros simbólicos del chavismo. Su elección como mausoleo resultaba casi obvia. El nombre de Cuartel de la Montaña fue tomado por Chávez del muy conocido poema de Neruda, Canto Bolívar, escrito en 1941 y lleno de referencias a la Guerra Civil Española. Este Cuartel de la Montaña es un cuartel muy importante en Madrid que fue muy disputado al inicio de la Guerra Civil Española. El final del poema fue citado en muchísimas ocasiones por el líder venezolano. Cito: «Padre», le dije, «¿eres o no eres o quién eres?». Y mirando el Cuartel de la Montaña, Bolívar responde: «Despierto cada 100 años cuando despierta el pueblo». La metáfora de una resurrección cíclica y el nombre del cuartel quedan de este modo ligados a la imagen de Bolívar. El centro del mausoleo es la llamada Flor de los 4 elementos, estructura de granito y mármol ubicada en el patio de entrada del edificio. El diseño representa la unión del fuego, el viento, la tierra y el agua, evocando imaginarios de siembra, resurrección y probablemente de combinación de los 4 elementos en el transcurso del tiempo cósmico.
La flor, una orquídea, según Vivas, tiene 8 pétalos equivalentes a las estrellas de la bandera nacional y sobre ellas fue situado el féretro. 2 rampas de acceso al sarcófago se encuentran en la base de la flor, mientras que a toda la estructura la bordea un espejo de agua de unos 95 metros cuadrados y 20 centímetros de profundidad. Debajo del pétalo central se encuentra un dispositivo que mueve circularmente las aguas, creando el efecto de que el líquido brota de esa piedra. A unos 100 metros de la entrada del edificio, de la entrada al antiguo cuartel, se encuentra la Plaza del Eterno Retorno, identificada por un pedestal ubicado frente a las 33 banderas de los estados latinoamericanos y del Caribe. Se trata de una plazoleta semicircular que forma parte del perímetro exterior del edificio y es lo primero con lo que se encuentra cualquier visitante. Su utilización hace que sea imprescindible atravesarla para acceder al mausoleo. ¿Por qué una plaza del eterno retorno? Una primera respuesta la encontraremos en las distintas referencias que hizo Chávez a esta idea nietzscheana desde el anuncio público de su enfermedad a mediados del año 2011 hasta la culminación de su última campaña electoral en octubre del 2012. Tomando como referencia la página web Todo Chávez, gestionada por un organismo del Estado venezolano, he encontrado unas 30 intervenciones durante ese último año y medio de su vida sobre el eterno retorno. No hay otro pensador, aparte de Nietzsche, ni otra idea que domine con tanta fuerza el discurso de esa etapa final de la vida del líder político. Parafraseando a Jorge Luis Borges, Chávez siempre vuelve al eterno retorno. Sus intervenciones podrían clasificarse de manera muy esquemática y provisional de este modo. A. Un eterno retorno de la historia nacional, de Bolívar y fechas emblemáticas de la Guerra de Independencia, particularmente de los bicentenarios. B. Un retorno de momentos de su biografía personal, su infancia, la época de cadete, el 4 de febrero, o de instantes de felicidad personal. C. El eterno retorno de su liderazgo político, desafiando la muerte en las masas populares. Y por último, D. Una constante analogía del eterno retorno con sus regresos a Caracas después de sus distintos viajes a La Habana para tratarse el cáncer. De todas estas intervenciones, quizás la de mayor significación sea esta de agosto del año 2012, la cual se convertiría en uno de los ritornelos de su campaña electoral de ese año. Cito: yo soy como el eterno retorno de Nietzsche, porque en realidad yo vengo de muchas muertes. Que nadie se haga ilusiones, mientras Dios me dé vida, estaré luchando por la justicia de los pobres, pero cuando yo me vaya físicamente me quedaré con ustedes por estas calles y bajo este cielo, porque yo ya no soy yo, me siento encarnado en el pueblo, ya Chávez se hizo pueblo y ahora somos millones. Chávez eres tu mujer, Chávez eres tu joven, Chávez eres tu niño, eres tu soldado, son ustedes pescadores, agricultores, campesinos y comerciantes. Pase lo que me pase a mí, no podrán con Chávez porque Chávez es ahora todo un pueblo invencible. Fin de la cita. La anterior intervención condensa todo un conjunto de valoraciones afirmativas del eterno retorno, en las que predomina sin duda lo existencial, la movilización política y las referencias a lo histórico. Se establece una cadena de equivalencia circular o tautológica. Chávez afirma que él es como el eterno retorno, pero también que él y el pueblo son equivalentes, lo cual en definitiva significaría decir que el ser del pueblo tiene la forma del eterno retorno. Pero ¿por qué esta fascinación de Chávez con el eterno retorno? ¿Por qué esta invocación una y otra vez a lo largo de esos últimos meses de su trayectoria vital? Algunas claves se encuentran en los rasgos de su liderazgo. Chávez fue un gran cuentacuentos, al mismo tiempo un líder convencido de la necesidad del uso político de los mitos. Junto a todo esto, el eterno retorno es conjurado con insistencia como una especie de antídoto contra la finitud, contra la muerte, una forma de concebir la inmortalidad en términos personales y terrenales. Hay algo de encantatorio en esa reiteración. En todo caso, Chávez hace un uso político del mito del eterno retorno para parafrasear el conocido libro de Mircea Eliade. El uso político del mito por parte de la izquierda forma parte de lo que podemos llamar la ambigua herencia de George Sorel, un teórico
de mediados del siglo XIX, principios del XX, que influyó de manera paralela en Walter Benjamin y Mussolini, en Mariátegui y Carl Schmitt. Precisamente es esta compleja herencia de la tecnificación del mito, de su instrumentalización para su uso en el presente de la política, lo que va a llevar a Furio Jesi, el gran teórico italiano, en el contexto del Mayo francés, a toda una reflexión sobre el eterno retorno y el acontecimiento, sobre lo que denomina él la máquina mítica en su Spartacus, simbología de la revuelta, redescubierto hace pocos años. Pero antes de entrar en esta idea de Furio Jesi, se impone una breve recapitulación sobre Nietzsche y el eterno retorno. La recepción de Nietzsche por parte de la izquierda conforma un corpus vasto y complejo. Va desde su presencia en los teóricos anarcosindicalistas de fines del siglo XIX, pasando por sus hibridaciones con el marxismo antipositivista enfrentado a la socialdemocracia. Acá resuenan nombres tan diversos como los de Máximo Gorki, Mariátegui o el propio Walter Benjamin, hasta llegar a sus apropiaciones francesas desde Bataille, pasando por Gilles Deleuze o Foucault. Probablemente la que ha tenido mayor influencia en la filosofía contemporánea desde el punto de vista del eterno retorno sea precisamente Nietzsche y la filosofía, ese libro de Gilles Deleuze, en gran medida por su impacto en la generación del Mayo del 68. Ahora bien, ¿qué es el eterno retorno? Tal como lo definió el propio Nietzsche. Pocos pensadores latinoamericanos se han ocupado tanto de este tema como Jorge Luis Borges. En La doctrina de los ciclos, un ensayo de su historia de la eternidad, esa que parafrasea Bruno Bostill, la frase que yo citaba, lo resume de este modo. Cito: el número de todos los átomos que componen el mundo es, aunque desmesurado, finito, y solo capaz como tal de un número finito, aunque desmesurado también, de permutaciones. En un tiempo infinito, el número de las permutaciones posibles debe ser alcanzado, y el universo tiene que repetirse. De nuevo nacerás de un vientre, de nuevo crecerá tu esqueleto, de nuevo arribará esta misma página a tus mismas manos, de nuevo cursarás todas las horas hasta la de tu muerte increíble. Tal es el orden habitual de aquel argumento, desde el preludio insípido hasta el enorme desenlace amenazador. Es común atribuirlo a Nietzsche. Fin de la cita de Borges. Otra aproximación en extremo influyente y que se cruza en varios puntos con la de Borges es la que hizo Walter Benjamin a propósito del gran rebelde del siglo XIX, Luis Augusto Blanqui, y su opúsculo La eternidad por los astros, obra concebida en el contexto de la derrota de la Comuna de París en 1871 y que muy probablemente influyó en Nietzsche. La anticipa a Nietzsche por unos 10 años aproximadamente. En torno al folleto de Blanqui siempre ha girado la pregunta de por qué el gran conspirador comunista del siglo XIX se dedicó en la prisión a la especulación sobre el eterno retorno. En todo caso, mientras la visión de Blanqui coloca el énfasis en el carácter finito de las permutaciones de un atomismo de la materia, dentro de un lapso eterno de tiempo, Nietzsche lo coloca en una suerte de atomismo, entre comillas, de las energías o fuerzas que se conjugarían para repetirse una y otra vez en la eternidad. Se trata del célebre anillo de Zaratustra. Habitualmente se sostiene que el eterno retorno del revolucionario francés enfatiza lo cosmológico, mientras que la versión del alemán lo existencial, o el amor fati, el amor al propio destino. Sin embargo, podría decirse que la concepción de Blanqui intenta fusionar los dos elementos. Independientemente de lo que pensemos sobre las concepciones de Blanqui o de Nietzsche sobre el eterno retorno, sin duda los de mayor influencia en nuestra época, he señalado que Hugo Chávez hace un uso político y personal de esa idea. Se trata sin duda de una reelaboración con fines políticos del mito del eterno retorno dentro del complejo contexto de la última etapa de su biografía. A principios de los años 70, Furio Jesi, en debate con su antiguo mentor Karl Kerenyi, propuso la idea de una máquina mítica como modelo cognoscitivo para el estudio del mito. La tecnologización del mito con fines políticos, la herencia ambigua de George Sorel que yo mencionaba, no podía cuestionarse desde un supuesto acceso a un mito auténtico, entre comillas, o a una experiencia verdadera del mito originario. El modelo de Jesi, similar a las máquinas abstractas de Deleuze, es un diagrama circular de varios círculos concéntricos que protegen un centro supuestamente inaccesible, un motor inmóvil de contenido enigmático, presunto o latente, una suerte de centro fascinatorio o hipnótico. Los círculos concéntricos serían barreras o límites, no necesariamente infranqueables,
que protegen el centro. Si la máquina mítica de Jesse se concibe como un centro fascinatorio o hipnótico, tiene necesariamente algo de dispositivo óptico que posibilita su contemplación. Esto último acerca la máquina mítica al diseño del mausoleo en el cuartel de la montaña. Recuérdese la circularidad del espejo de agua que bordea el sarcófago. Adviértase que las rampas de acceso están diseñadas para un recorrido circular en torno al féretro. Recuérdese finalmente que el acceso al mausoleo se da a través de una evocación del tiempo circular, la plaza del eterno retorno. De hecho, la temporalidad que evoca el funcionamiento de la máquina mítica de Furio Jesse es la del eterno retorno. En este punto, vale la pena recordar lo que dice el pensador italiano sobre la experiencia del tiempo en la rebelión en su estudio El levantamiento espartaquista de Rosa Luxemburgo en el Berlín de 1919. Cito: la revuelta tiende a ser la intersección entre el eterno retorno y el de una vez y para siempre. Y en tal sentido, la revuelta espartaquista resulta especialmente emblemática. La dialéctica interna entre tiempo individual y tiempo colectivo se exterioriza en el instante de la batalla. Fin de la cita. Esa intersección es desplazada u ocupada por la temporalidad del eterno retorno cuando es evocada a través de la máquina mítica. La rebelión como acontecimiento, como el de una vez y para siempre, entre comillas, como dice Jesse, queda neutralizada por una circularidad del tiempo que es instrumentada al activarse la máquina. En el cuartel de la montaña, dicha circularidad es invocada desde un espacio público codificado desde la razón de Estado. Es como si la máquina mítica nos mostrase de una manera supuestamente transparente la temporalidad de su funcionamiento. Lo anterior, desde mi perspectiva, plantea una especie de dialéctica sin síntesis entre lo legible y lo ilegible. El Estado intenta, sin duda, imponer un sentido único al eterno retorno, mientras que desde el nudo más profundo de ese concepto emergen sin cesar un conjunto de aporías que se fugan de la razón estatal y su gestión de los imaginarios colectivos sobre el tiempo y la política. Lo que Gilles Deleuze ha llamado el eterno retorno de la diferencia es precisamente aquello que resulta ilegible tanto desde el discurso de Chávez como la inscripción hecha por el gobierno de Maduro en la plaza del mausoleo. Lo que retorna para Deleuze es la multiplicidad del devenir en cada instante y nunca la identidad del ser, menos aún la plena identificación del ser de un líder con un pueblo o un Estado. Este eterno retorno a la diferencia es precisamente lo que irrumpiría, según Deleuze, en la medianoche de la canción del noctámbulo hacia el final de Zaratustra. Se trata del cierre de la tercera y última parte del libro, donde se encuentra, de acuerdo con casi todos los expertos, el núcleo conceptual de esa obra, del Zaratustra de Nietzsche. Para Deleuze es la medianoche, entre comillas, como hora en que los dados son lanzados, confrontando la relación entre azar y necesidad, entre contingencia y destino, en la poesía de Mallarmé y en la prosa poética de Nietzsche. Recordemos acá el famoso "un golpe de dados no abolirá el azar", ¿no? Este nudo será retomado por Alain Badiou en su libro Deleuze, el clamor del ser, cuestionando el eterno retorno precisamente desde la infinitud azarosa del acontecimiento. Es por ello que el título de esta conferencia evoca una doble medianoche, la del 4 de febrero de 1992 y la del final del Zaratustra de Nietzsche. Tratando de situarme donde ambas se intersectan, entre la facticidad de la historia, el mito tecnificado y los imaginarios políticos sobre la naturaleza del tiempo, quisiera concluir pensando en la intemperie nocturna de esa plaza del eterno retorno, interrogándome por aquello que de manera contrafactual retornaría. ¿Retornaría una infinita toma del Museo Histórico Militar a la medianoche del 4 de febrero de 1992? ¿Retornaría para siempre un fracaso militar que se convertiría en triunfo electoral? ¿Retornaría sin reposo el por ahora como frase eternamente diferida? ¿Retornaría una y otra vez el traslado de los restos de Chávez a ese mausoleo? ¿Postula acaso sin quererlo esta plaza un eterno retorno del duelo por la muerte de Chávez? Y si pensamos que la decisión es la esencia misma de la soberanía estatal,
¿No neutralizaría el eterno retorno la decisión política en lo que ella tiene de azarosa o de riesgo existencial? ¿No implicaría el eterno retorno a la neutralización, sin duda irónica, del decisionismo político encarnado en Hugo Chávez, o característico de Hugo Chávez? Independientemente de las respuestas que intentemos, y sin duda hay muchas otras preguntas, el eterno retorno leído por Chávez e instrumentado en su mausoleo por el Estado venezolano pretende una infinita identidad entre realidad y posibilidad. A esa identificación cabe oponer el desmantelamiento de la máquina mítica ubicada en el cuartel de la montaña, desmontarla para imaginar otra relación de las subjetividades con el tiempo y quizás vislumbrar la irrupción del acontecimiento. Gracias. Gracias, Juan Antonio. Bueno, qué cantidad de planteamientos interesantes vamos teniendo sobre el tapete. Nos quedamos con algunas ideas resonando y pasamos, sin embargo, la palabra a Irina, que nos trae la tercera presentación de la noche, y luego vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Les recuerdo a los que se van incorporando que pueden allí en esta sección ir colocando sus preguntas para que al final tengamos un rato de debate. Irina, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Tatiana, primero por la invitación para estar aquí esta noche, y de manera personal la invitación de volver al departamento que fue mi casa y que encontrarme de nuevo con gente a la que no solo le tengo un enorme respeto, sino que quiero muchísimo. Así que, de verdad que muchas gracias por eso. Voy a empezar de una vez porque sé que estamos un poquito cortos con el tiempo y voy a compartir pantalla. Cualquier cosa me dicen si no se ve, pero debería verse. Todo bien, ¿verdad, Tatiana? Sí, se ve chévere. Okay. Buenísimo. Bien, empiezo entonces. El título de mi ponencia es Restos espectrales, políticas del afecto y espacios de la memoria en la Venezuela post-Chávez. Un Chávez luminoso anda caminando por Caracas hoy 8 de diciembre. Hashtag amor y lealtad a Chávez, hashtag pleno como la luna llena. Esto anunciaba el tuit de Ernesto Villegas, ministro de Comunicación e Información de Venezuela, la noche del 8 de diciembre del 2016. Acompañando el tuit se encontraba un pequeño video de 9 segundos en el que aparecía nada más y nada menos que Hugo Chávez, el líder, coloso, gigante, luz, supremo, guía, único, inmenso, santo, invicto, superior, eterno, inmortal, celestial, universal, galáctico de la Revolución Bolivariana, caminando tranquilamente por las calles de Caracas. Luminoso, animado, indiferente a su propia muerte, Chávez hizo un recorrido que comenzó en el cuartel de la montaña y que terminó en la Plaza Venezuela. Ahí, el cuerpo espectral del presidente se desvaneció para dar paso a la proyección de su cara sobre la curva del nuevo mausoleo del libertador Simón Bolívar. Acompañándola apareció también la cara de su sucesor, /hijo, /doble fallido, Nicolás Maduro, en una secuencia fotográfica que mostraba una y otra vez a los dos hombres juntos mientras se escuchaban los fragmentos del último discurso que dio Chávez en territorio venezolano en diciembre del 2012. El mensaje que, cual promesa, grito, encantamiento o mantra, el gobierno venezolano no ha cesado de repetir desde aquel 5 de marzo del 2013, que Chávez vive, que con Chávez y Maduro el pueblo está seguro, que a Chávez está prohibido llorarlo porque no está realmente muerto, encontró su confirmación visual en este performance estatal. Chávez en efecto no estaba muerto, o al menos no totalmente. Permanecía como espectro, no solo en el discurso oficial, no solo en la metáfora o en el símil, sino también en el espacio, como un rústico holograma de noche, esa noche, y podríamos agregar como mural, grafiti, afiche, tatuaje, camisa, gorra, llaverito, de día, cualquier día. Esta anécdota del holograma ocupa un lugar central en mi investigación, la cual, como anuncia el título de esta ponencia, explora y analiza lo que llamo los restos espectrales de Chávez y las prácticas y políticas de la memoria surgida en torno a ellos en los últimos años en Venezuela. Mi interés en ella no tiene que ver con el holograma en sí o su trascendencia. De hecho, dicho holograma no volvió a aparecer más, sino que pasó casi inmediatamente a formar parte de un archivo que todos conocemos, que continúa creciendo y en el que se encuentran las distintas formas y los distintos cuerpos que Chávez ha escogido para volver de la muerte a lo largo de los años. Mi interés radica en el hecho de que la aparición de ese holograma en las calles de Caracas nos invita, por no decirnos obliga, a abordar conceptualmente, seriamente, la espectralidad de Chávez, a entenderla como práctica social, política y espacial, y ya no como alucinación individual o lo que es más común como metáfora. En efecto, el espectro como metáfora parece ser uno de los tropos favoritos cuando de Chávez se trata,
recurrente en artículos de prensa y trabajos que hablan sobre el espectro de Chávez en relación con el resurgimiento del populismo en Estados Unidos y en Europa, y con el resultado de ciertas elecciones presidenciales llevadas a cabo recientemente en Latinoamérica. En varios de estos casos, decir el espectro o el fantasma de Chávez pareciera ser suficiente, algo que se basta en sí mismo, que se explica con la imaginación o se agota en las imágenes que acompañan la expresión y que frecuentemente muestran los famosos ojos de Chávez. Sin embargo, hablar de espectros, como lo muestran tanto Jacques Derrida como Avery Gordon, entre muchos otros, requiere de un compromiso teórico, más aún en el contexto de un continente que se encuentra cargado de todo tipo de espectros, fantasmas, apariciones, ánimas, espíritus y visiones. En efecto, el repertorio fantasmal del continente latinoamericano es amplio, variado y complejo. En los distintos territorios aparecen y desaparecen los espíritus literarios del realismo mágico y de los relatos del horror de Mariana Enríquez, Liliana Colanzi y Dolores Reyes, los fantasmas de los desaparecidos de las dictaduras y aquellos de las víctimas de feminicidio, los viejos pero siempre renovados espectros del Che Guevara y Eva Perón, y para volver a Venezuela, el gran espectro de las guerras de independencia, Simón Bolívar, cuya omnipresencia adquirió nueva potencia en el contexto de la Revolución Bolivariana. Existen sin duda resonancias importantes entre estas figuras y entre los fantasmas y espectros latinoamericanos y aquellos que capturan la imaginación en otros lugares del mundo. Existen también diferencias y particularidades que exigen ir más allá de la metáfora para observar y entender las complejas operaciones que han permitido a ciertos cuerpos adquirir una suerte de posvida espectral, mientras otros parecen ser capaces de descansar relativamente en paz, contentos con ser recuerdos que acompañan sin perseguir. ¿Qué es entonces lo que nos permite hablar de Chávez como espectro? Las narrativas construidas en torno a su enfermedad sin duda contribuyeron a impedir pensar en la muerte como una realidad posible, como un fin irreversible, para una figura que a través de los años había reunido en su imagen, en su cuerpo y en su palabra las promesas de una revolución que nunca fue solo venezolana, sino que desde el principio se presentó como un fenómeno continental. Una figura que cambió el lenguaje mismo que los venezolanos usamos para identificarnos unos a otros. Una figura cuyo apellido dio nombre a una ideología, a un estado y a un pueblo. ¿Cómo pensar entonces en la revolución sin el líder, en el antagonismo chavismo-oposición sin Chávez? En el 2012, este ejercicio de imaginación no solo era difícil, por no decir imposible, sino que también aparecía como infructuoso, ridículo incluso, frente al hecho de que el país se preparaba para elegir a un nuevo presidente y que entre los candidatos estaba, obviamente, Chávez. Chávez, cuyo futuro se había hecho incierto debido a su enfermedad, se presentaba nuevamente como el futuro de la nación, tan convincentemente que en efecto ganó las elecciones. Este resultado, debatido, no puede entenderse como desvinculado de los esfuerzos que se llevaron a cabo en los meses anteriores de las elecciones y que consistieron en un acto consciente de borrar a la muerte del discurso político y del imaginario colectivo, empezando por el famoso eslogan Patria, Socialismo, Muerte. En palabras de Chávez, y cito, aquí no habrá muerte, tenemos que vivir y vencer, no podemos elegir entre vencer o vivir, por eso propongo otro lema, Patria, Socialista y Victoria, viviremos y venceremos. Cabe notar que en esta frase un elemento que se volvería recurrente en el discurso del presidente y aún más a medida que avanzaba su enfermedad, el nosotros. El cáncer de Chávez fue un cáncer compartido, colectivo. La lucha por superarlo fue una lucha asumida y presentada como simultáneamente personal y nacional. En su discurso del 30 de junio del 2011, Chávez termina su intervención diciendo, y cito, y finalmente, mis amados y amadas compatriotas, mis adoradas hijas e hijos, mis queridos compañeros jóvenes, niñas y niños de mi pueblo, mis valientes soldados de siempre, mi pueblo amado, todo y uno solo en mi corazón, les digo que el querer hablarles hoy desde mi nueva escalada hacia el retorno no tiene nada que ver ya conmigo mismo, sino con ustedes, pueblo patrio, pueblo bueno. Quizás el momento que condensó de manera más evidente ese compromiso colectivo con Chávez fue la oración ecuménica que se llevó a cabo en Miraflores y que incluyó el rapado de cabezas de seguidores que vieron en el acto una oportunidad de mostrar solidaridad con el presidente y de compartir, aunque fuese de esa forma un poco superficial, su enfermedad. A esto habría que añadirle los muchos rumores, chismes, leyendas, susurros, que contribuyeron a crear una atmósfera de confusión e incertidumbre que envolvió a todos, independientemente de afiliación política, y que en varios casos llevó a periódicos internacionales a retractar noticias publicadas sobre la salud de Chávez, cuya evidencia se encontraba en fotos que luego probaron ser falsas. Por 2 años y medio, la enfermedad de Chávez se volvió el pan de cada día. La preocupación de todo ciudadano venezolano que en esos meses despertó sin saber con certeza si tenía todavía presidente. Y fueron tantos los misterios, tantas las contradicciones, tantas las riñas, tanto el oscilar frenético entre sigue vivo y ya se murió, que se pensó poco en la posibilidad de un país sin Chávez. Nos sorprende entonces que cuando finalmente Chávez murió, su ausencia nunca se entendió como vacío, un vacío real, profundo y urgente, sino que se tradujo en una semipresencia, un permanecer temporalmente dislocado, viral y explosivo, no limitado a altares caseros u oculto en la montaña de Sorte,
sino visible, audible en el espacio público y en el espacio digital, descaradamente banal, en una palabra, espectral. Y si bien hubo, como era de esperarse, anécdotas de personas que decían que Chávez se les había aparecido en el hospital o en los sueños, algunas recopiladas en el trabajo periodístico publicado por David Placer en el 2015 y titulado Los brujos de Chávez, la espectralidad de Chávez que me interesa abordar no opera a través de las dinámicas de shock, terror o sorpresa, dinámicas que por lo general tienden a asociarse a apariciones inesperadas, a fantasmas que vuelven para mostrarnos aquello que como sociedad hemos olvidado, para denunciar la injusticia de ese olvido y la violencia del Estado que lo hizo posible. Ver a Chávez en la calle, post-mortem, no sorprende a nadie, algo que de hecho observamos en el video del holograma posteado por Ernesto Villegas. Y es que no podría ser de otra manera, tratándose de una figura que mucho antes de su muerte se había hecho ya parte del paisaje nacional. Su cara reproducida en calles, paredes, semáforos, franelas y gorras, su voz convertida en el soundtrack de la vida cotidiana, tan familiar, tan natural, que nadie se inmutaba si de la nada, en el abasto mientras se hacían las compras, salía de alguna esquina la voz de Chávez, hablando sola, con todos y con nadie. Este fenómeno de la omnipresencia de Chávez se encuentra magistralmente representado en el documental de Jonás Romero García, Fantasmo, del año 2009. El título del documental llama la atención precisamente por su año de producción. En el 2009 nadie imaginaba que 2 años después Chávez estaría anunciando que tenía cáncer. El fantasma que invoca el documental no es entonces el fantasma que tradicionalmente aparece luego de la muerte del cuerpo. Es, en cambio, un fantasma prepóstumo. Lo fantasmal se escenifica entonces como desligado de la deslocación temporal que tiende a marcar su aparición. El fantasma es el exceso que surge de la reproducción viral de la imagen y de la banalidad que adquiere a partir de la misma. Banalidad que el documental enfatiza a través de su pregunta central. ¿Conoce usted al presidente? Los entrevistados responden a esta pregunta no solo con un irónico pues claro, sino también con un gesto, con la mirada, con los labios, con la mano que inmediatamente encuentra la cara del presidente en el afiche que está al frente, en la figurita que vende un buhonero, en la televisión que quedó prendida en alguna tienda. El mismo Chávez resalta su propia omnipresencia en una anécdota que sale de uno de los televisores que graba la cámara, correspondiente a alguno de los muchísimos episodios de Lo Presidente. Chávez cuenta cómo en fiestas de carnaval una periodista se acerca a un niño vestido con el traje militar del presidente y le pregunta, ¿de qué estás vestido? A lo que el niño le responde, ¿tú no ves que yo soy Chávez? Y cuando la periodista le pregunta, ¿y quién es Chávez? El niño responde, Chávez, ¿tú no sabes quién es Chávez? Él anda por los árboles, escondido. La imagen que plantea este niño es, vale decirlo, sumamente extraña, pero creo que captura muy bien la sensación que genera el estar constantemente expuesto a la mirada, a la voz, a la cara, a la idea de Chávez. Un sentirse observado por alguien que no es la cámara de seguridad o la policía, sino alguien que se encuentra simultáneamente lejos y cerca, que es visible e invisible, tan familiar que no inmuta a nadie, que ya no sorprende que está ahí, siempre, en todas partes. Esto no significa, por supuesto, que no hubo una réplica. En efecto, en los años que precedieron a la muerte de Chávez y los que le siguieron, no era inusual encontrar murales, grafitis y afiches que reproducían su cara y sus palabras, arrancados y tirados al piso, cubiertos de pintura o en una suerte de batalla callejera, con esténcilas mostrando candidatos afiliados con los partidos de oposición, particularmente durante protestas y momentos críticos de descontento social. Este enfrentamiento, cara a cara, eslogan contra eslogan, se intensificó en las vísperas de las elecciones del 2012, como lo muestra la artista venezolana Violet Bule en Polisaturación, una instalación que intervino en la Plaza Altamira y el Parque El Calvario, con una enorme colección de fiches políticos que luego empapelaron una habitación en la que se podía escuchar también el audio de los distintos discursos de los candidatos a 78 revoluciones por segundo. Fue precisamente en el contexto de estas elecciones que surge el famoso stencil de los ojos de Chávez, el cual en sus inicios sirvió no solo como imagen unificadora de la campaña presidencial, reproducido en todo tipo de objetos y superficies, sino también como proxy metonímico de un Chávez que constantemente se ausentaba del país para recibir tratamiento en Cuba. El mensaje era simple: Chávez, aunque ausente, te mira. Un mensaje que se insertaba cómodamente en la dinámica de la espectralidad prepóstuma que he mencionado y que además enfatiza una de las promesas centrales de la revolución: ver a aquellos que se sentían no solo excluidos, sino también invisibles. Este mensaje no solo permanece luego de la muerte de Chávez, sino que además adquiere renovada fuerza. Frente a una realidad política indeterminada, la caída de los precios del petróleo, un gobierno incompetente, un Maduro cuya performance, el jugar a ser Chávez, resaltaba aún más las diferencias entre uno y el otro, y una oposición dividida que no terminaba de cuajar, la espectralidad de Chávez, la familiaridad de su mirada se volvieron indispensables. En el contexto de la narrativa oficial del gobierno, los ojos de Chávez fueron representados como los ojos de un padre cuya presencia despierta simultáneamente amor y lealtad, miedo y reconocimiento, comodidad y obligación, agradecimiento y deuda.
Esta forma de conseguir los ojos la resume Rodrigo Navarrete en un ensayo que formó parte del libro Homenaje, Rostros y Rastros de un Líder, del 2014, en el que dice, y cito, precisamente como Chávez, porque te quiere, debe mantener control y una mirada vigilante y responsable sobre las dinámicas internas y externas de la familia, en nuestro caso, la nación. Y más adelante dice, y cito, visionario, autoridad, paternalismo, protección, Dios, identidad, amor, estado, trascendencia. Miles de significados parecen agolparse progresivamente sobre un sencillo pero denso diseño. Este movimiento del espacio público al espacio privado, de lo estatal a lo íntimo, que se significa mediante la reproducción y circulación de los ojos, no solo en las paredes y calles, sino también en el cuerpo, se hace más evidente en las entregas de hogares construidos como parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela, la cual recientemente anunció que llegó a 3 millones. En un video transmitido por Venezolana Televisión en diciembre del 2020, y que mostraba la entrega de 90 unidades en el complejo La Gran Villa, vemos no solo los ojos y una especie de sombra metálica de Chávez, sino que como parte de los muebles y la decoración de las casas entregadas se encuentra la ficha de Chávez supervisando, pareciera, la sala de estar. Si a esto sumamos la firma amplificada del presidente que cubre la superficie de edificios de vivienda y que ha hecho que los habitantes se refieran a ellos como las casas de Chávez, y el hecho de que el nombre del presidente se use frecuentemente para bautizar la fundación de complejos residenciales, como por ejemplo la Villa Socialista Hugo Chávez Frías, nos encontramos entonces con una mirada espectral que actúa como envoltorio y que activa efectos que operan en el campo de la gratitud infinita, de la deuda cotidiana con ese nombre hombre que no deja de sonar, sea a propósito o sea accidentalmente, rutinariamente, banalmente. Y digo envoltorio refiriéndome a la forma en que Maurice Merleau-Ponty conceptualiza la mirada, como aquello que envuelve a las cosas, que las viste con su propia piel. Esa vez propongo la operación de estos ojos, de esta firma, de estos restos espectrales, que contrario a lo que podría pensarse, no desaparecen, sino que mutan en una buena parte de la simbología creada precisamente para oponerse a los mismos. En efecto, en un trabajo realizado por Jessica Velázquez Urribarri en el 2020, la autora traza un recorrido por lo que denomina las 3 etapas de los ojos de Chávez. 2 ya las hemos visto, que son durante las campañas presidenciales y luego de su muerte, y la tercera en las protestas del 2014 y el 2017, donde aparecen los ojos de Chávez o acusando a Maduro o desplazados por los ojos de Bolívar. Esto sin mencionar los memes que circulan a diario por las redes sociales, al igual que instalaciones, y en pantalla pueden ver 2, una del ASEC que se llama We Are Violence del 2016 y el libro fotográfico Somos Resilientes de Ricardo Arizpe del 2017, que buscan devolver la mirada con otra mirada diferente. Se cierra así el círculo de esta envoltura que nos remite una y otra vez a la misma figura que impide pensar en un posible afuera, en otro vocabulario visual, en otra ancla para nuestra identidad nacional, la cual, cabe decirlo, frente a la crisis actual, requiere urgentemente un repensarse. ¿Cómo nombrar a ese cuerpo venezolano en estado crítico o que está fuera en calidad de inmigrante bajo todo tipo de condiciones? ¿Y cómo nombrar a esos otros cuerpos que adentro luchan por encontrar su propia historia, por imaginarse bajo los criterios que, y perdonen la expresión, les dé la gana, que resuenen con ellos, puede que rebeldes, puede que desleales? Quizás la anécdota que mejor resume esta urgencia es la que aparece en el trabajo investigativo de Suyata Fernández sobre formas de participación y organización de las mujeres en los barrios de Caracas, publicado en el 2013. Uno de los entrevistados, Orlando, menciona que militantes del Frente Francisco de Miranda se habían aparecido en el comedor popular, exigiendo que los activistas le pusieran un cartel con la insignia del alcalde y lo nombraran en honor a alguno de los héroes de la independencia. Otro entrevistado, frente a eso, Freddy, responde: ¿por qué darle el nombre de Bolívar o Sucre? Son siempre los mismos héroes. Hay que pensar con la cabeza. ¿Hasta cuándo seguiremos estancados en el mismo esquema? ¿Por qué no podemos llamar al comedor popular Benita Mendoza, una mujer trabajadora de aquí del barrio que crió a 3 hijos, fue abandonada por 3 maridos y a pesar de las dificultades estudió y ahora trabaja aquí como voluntaria? El nombre importa, el cartelito importa. Importan porque de su banalidad es que nace el nombre que nos damos, cómo nos miramos, qué herencia asumimos, qué vocabulario visual usamos para representar y representarnos la realidad y hacerle justicia o no a sus capas, contradicciones y complejidades. Importan porque el espectro perdura en la banalidad, a través de ella, y es solo evaluándola críticamente que podemos verdaderamente comenzar a imaginar un futuro, ver qué existe, qué cuerpos hay, más allá del espectro, en el espacio no contenido, no definido por su mirada. Gracias. Gracias, Irina. Muchas gracias, Irina. Bueno, gracias, Irina, y gracias a los 3.
Entonces vamos a abrir un espacio para las preguntas de los asistentes. No sé si primero Gabriel, Carolina y Alicia tenían algo que decir. Por ahora tenemos 2 preguntas. Que van más o menos en la misma línea de las preguntas que tenemos por el momento en el chat. Indira Libertad Rodríguez pregunta, las 2 son preguntas para Eleonora, si pudiera profundizar Eleonora un poco más sobre las nociones de semblante versus postizo. Y en la misma línea, Oriel Benavides dice, hola Eleonora, muy interesante la idea de ese tránsito que va del semblante a lo prostético al postizo, con las limitaciones que vienen al caso. Me pregunto si entre el periodista Nelson Bocaranda y el discurso oficial no se han creado otras texturas y otros semblantes más amables o quizá menos obscenos, más útiles. De ser así, ¿dónde ocurrirían? El uso que hace Bocaranda por usarlo metonímicamente podría considerarse prostético. Muchas gracias por la excelente lectura. Bueno, no sé cómo hacemos. ¿Leemos todas las preguntas primero y luego hacemos comentarios o vamos respondiendo, Tatiana? Si quieres podemos empezar por esas que son las que hay por ahora en el chat. Yo también tengo otras, pero podemos empezar por esas. Bueno, a la conferencia le faltó como el final, que era donde atajaba la diferencia entre el semblante y el postizo, ¿no? Digamos que el semblante, el postizo es una especie de semblante fetichizado, coagulado en el fetiche del lado del tener, ¿no? Si bien es cierto que tanto el semblante como el postizo suponen una relación entre lo simbólico y lo imaginario y lo real, el vacío de la falta, mientras el semblante vela la falta con la aspiración eventualmente a una manera de relacionarse con lo sensible, una manera de relacionarse con las cosas, el fetiche del postizo obtura la falta. Y obtura la falta como un significante que se coagula para colocarse en lugar de la falta. No permite la mediación, el margen de indiscernibilidad del semblante. Yo creo que con las imágenes que mostraba Irina, yo veía esa fetichización de una especie de postizo de Chávez, ¿no? Es decir, ¿qué quedó allí? ¿Qué quedó allí sino los restos materiales de aquello que no se quiso pensar, no se quiso interrogar, no se quiso mirar más allá de su instrumentalización fáctica, ¿no? Otras textualidades, bueno, yo tendría que leer, por ejemplo, la novela de Barrera Tisca, ay, se me fue ahorita el nombre, ayúdenme por favor, la del 2015. ¿Patria o muerte? Patria o muerte. Patria o muerte, correcto, ¿no? Y ver allí qué intertextualidades, qué relaciones se tejen con la novela de Tomás Eloy Martínez, ¿no? Pero diría que en realidad son pocos los textos sobre la muerte de Chávez. No, son pocos los textos de ficción. Hay una compilación poética sobre los relatos de la muerte de Chávez. Pero ¿qué pasó allí? Como duelo, como falta, ¿no? Y qué se tejió como misterio también. No hay lugar para el misterio, solo hay lugar para el saber médico. Ese saber médico es prostático. No sé si respondo a la pregunta.
Bueno, yo tengo varias notas aquí. Es que como no hay otra pregunta, voy a aprovechar. Voy a... Hay un Ah, par no, sí hay más. otra pregunta. Sí hay otra pregunta. Entonces no aprovecho. Dice Fernando Bañuelos. Hola Fernando. Increíbles las 3 conferencias. Muchas gracias a los 3 panelistas. Mi pregunta es para Troconis. Si puede hablar un poco más sobre la idea del performance estatal y si cree que es algo específico de la tradición bolivaroide, entre comillas, o si puede pensarse en un contexto más amplio. Bueno, yo sí voy a aprovechar que Fernando le pregunte a Irina, porque yo también le tenía una pregunta para Irina acerca de este espectro, lo que mencionabas como un espectro prepóstumo, ¿no? O sea, y ese documental de Jonás que es tan significativo, ¿no? Como la omnipresencia de Chávez en la televisión y en todos los medios y digamos en muchos medios, en muchos lugares, antes de su muerte también puede ser pensada desde lo espectral, ¿no? Y si podrías ampliar un poco cómo, cómo pensarlo así puede abrir algunas ventanas por allí. ¿Respondo o estamos recolectando? Sí, respondo, ok. Gracias a ambos por sus preguntas. En relación a la primera sobre la idea de lo bolivaroide y cómo pensarlo fuera, la idea del performance estatal, creo que obvio... ¡No! Ya va, agarren pausa. Ay, yo pensé que los apagones eran solo en Venezuela. Es que me preguntaron de performance, yo quería hacer un performance también de como el vacío. No, mire, ajá, ¿dónde estamos con los bolivaroides? Entonces, claro, obviamente hay una tradición en el contexto venezolano de estar perpetuamente perseguido por un espectro que se ha banalizado por su viralidad, que es obviamente el espectro de Bolívar. Y no sé si Alicia Ríos anda por ahí, pero ella trabaja esta idea de la banalidad en el contexto del culto bolivariano. Y entonces ya hay, y eso es parte un poco también del trabajo que yo desarrollo, ya hay una especie de colchón espectral sobre el cual construirse esta práctica de estar hunted por un espectro. Ahora, en el contexto de Venezuela, creo que vale la pena resaltar que la revolución bolivariana coincidió con la popularización de las nuevas tecnologías, con la idea de la viralidad de la imagen y las posibilidades que ofrece precisamente esto de las redes sociales, el meme, el WhatsApp, etc. Entonces creo que hay una nueva intensidad, una nueva energía en términos de cómo percibimos esa espectralidad y en los distintos espacios en las que circula. Ahora, en el contexto latinoamericano, yo creo que Eleonora lo abordó muy bien hablando de Eva Perón, esta idea del Estado que hace el performance en relación a ciertos cuerpos para refundarse y relegitimizarse, creo que eso lo podemos ver en Cuba, lo podemos ver en Argentina, también lo podemos ver fuera, en Rusia. O sea, es una práctica estatal. Ahora, lo que me interesa quizás abordar a mí es precisamente las intersecciones entre esa práctica estatal y otros tipos de prácticas menos legibles, quizás más populares, otras energías que interactúan con esa forma estatal. Y de hecho ahí quiero irme rápidamente con Juan Antonio, porque frente al cuartel de la montaña está la capilla Santo Hugo Chávez del 23, que reproduce, replica literalmente partes de los restos del el cuartel de la montaña en esa mini capilla. Y me parece que es una dualidad que podría ser interesante discutir. Pero bueno, volviendo a mis preguntas, eso en relación. Ahora, Tatiana, lo tuyo, yo sí creo que hay una forma de desligar lo fantasmal de esto de la muerte, porque para poder estar el espectro, por lo menos en el contexto de Chávez que yo analizo, ya existía una práctica de escucharlo, de tenerlo, de sentir la mirada, de que esté ahí, de que ese es el vocabulario que usamos, estemos por o en contra. Entonces, creo que eso contribuye a la imposibilidad de ver el vacío, porque era muy fácil transitar de el que no está al que sigue estando, precisamente porque ya era parte de ese paisaje sonoro del país y del vocabulario, creo, que tenemos disponible para esa definición. Entonces, por ahí va, por lo menos, mi tratamiento de lo espectral prepuesto. Y ya me callo. Sí,
claro, yo me pregunto si eso no hace más dura la falta, ¿no? Porque, o sea, no es cualquiera el que muere alguien que está omnipresente espectralmente. Entonces es como la Diana, muerte de algo que algo ya era un espectro. Bueno, sabes que en algún momento, cuando era muy joven, me puse extensiones en el cabello, ¿no? Y estaba atravesando un terrible duelo amoroso que no quería reconocer. Y mi tutora, que era una lacaniana incisiva, me preguntó: Eleonora, ¿por qué sufres tanto? Entonces, esa es la relación del postizo con la falta, ¿no? Entonces, el postizo está tratando de obturar una falta, pero en el fondo Chávez se quedó mudo. Y en el fondo la gran angustia era qué iba a pasar después de Chávez. Y por más que Maduro trata de imitar los discursos de Chávez, se sabe que es un impostor, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con los ojos de Chávez hoy en los edificios de Misión Vivienda, derruidos por el hambre, por la miseria, por la gente comiendo en la basura, carcomidos por una infraestructura que no sirve, sin luz, sin internet, sin teléfono, sin nada, ¿no? ¿Dónde están esos ojos? Realmente esos ojos interpelan. O son una feria de comiquita, ¿no? yo apuntando un poquito al punto de Leonora, que me parece excelente, y creo que eso también, sin embargo, nos remite un poco a la banalidad de ese resto. Es decir, eso que tampoco es que se preocupa uno por borrarlo. O sea, no es que de repente hay o sea, un deseo de como quitar estos restos, sino que permanecen ahí en una especie de banalidad silenciosa. Y para mí hasta cierto punto de una referencialidad, en el sentido de que crean incluso desde las ruinas una especie de lenguaje. Y me pregunto entonces si también, incluso el ojo arruinado, digamos, que se está también descomponiendo, si ahí desde esa ruina, ahí también hay, quizás no una interpelación como lo, digamos, en la narrativa oficial, pero una banalidad que también necesita ser como addressed, reconocida. Sí, sí, sí. Bueno, voy a leer otra pregunta que está en el chat de Guido González. Saludos, agradecido con ustedes por compartir sus ideas. Sus reflexiones aportan elementos para el análisis de nuestra trama política. Sin embargo, son también interrogantes que muchos hacemos a la forma que adopta el ejercicio del poder. Por supuesto, sus investigaciones ignoran también otras expresiones que podemos encontrar en las clases populares sobre Chávez, que incluso replantean o reinterpretan, al margen de la performance desarrollada por la propaganda del gobierno, su duelo por la muerte de Chávez y su lugar en la memoria, como demanda presente y voluntad de transformación y justicia social que aún inspira. Sí, no sé si alguien quiere comentar esto que dice Guido, que es un comentario también, o sea, cómo distinguir y si podemos analizar de maneras distintas los performances estatales del duelo con respecto al duelo de la gente. Ok, yo puedo decir algo como para arrancar con la pelota. Yo diría que, o sea, el intento no fue ignorar esas formas de participación popular en absoluto. Creo que, de hecho, una de las razones por las que, o una de las necesidades que existen para resaltar también esas performances, es buscar, o sea, es dar el espacio para una imaginación libre, o sea, una imaginación de autoimaginarse de diferentes maneras, sea con Chávez o sin Chávez o fuera de Chávez o por Chávez, pero tener ese espacio para una presencia que también no necesariamente responde a ese discurso oficial. Entonces, sin duda hay muchísimas formas de pensar ese duelo. Lo que yo me pregunto es si esas formas precisamente no están un poco relegadas porque el tipo de vocabulario que continuamos usando aplana las complejidades que existen dentro de esas performances.
Bueno, y el lugar de la pregunta, es decir, todo este proceso venezolano de oposición política entre el amigo y el enemigo ha terminado obturando cualquier posibilidad de reflexión que elija otro tipo de pregunta o que elija hacerse preguntas, porque es permanentemente el discurso de la certeza. ¿No? De lo que ya se sabe, de lo que es verdadero, ¿no? Entonces, frente a ese discurso de la certeza, ¿qué posibilidad hay para una interrogación crítica que realmente vuelva a revisar las preguntas? Es decir, todo eso es un proceso que está por hacer en Venezuela. No, Venezuela es el gran espacio de la reflexión por venir necesariamente